Saludos, Cuerpo Estudiantil. Mi nombre es Anabel Menacoto, soy tutora de la Cátedra de Sistemas de Información en Salud en la asignatura Anatomía y Fisiología Humana 1. Vamos a ver el tema osteología y sintesmología del miembro superior. Recordemos que todo empieza desde el embrión, desde que la criatura está en el vientre de la madre. Embriología de la extremidad superior, vamos a ver. Dice Sarmiento, la embriogénesis del miembro superior inicia hacia el final de la 4ª semana de gestación. Por eso es muy importante que como futuras madres recordemos que no podemos tomar nada, porque vean que en la 4ª semana ya se está formando la yema. Y esa se forma mediante una serie de inducciones recíprocas entre mesodermo y ectodermo, que están altamente controladas por factores de transcripción paracrinos en tiempo y espacio. Entonces, en la 3ª semana de la fecundación se ve el esbozo de la extremidad, se ve el bracito pequeñito, el mesodermo que crece hacia afuera e impulsa el ectodermo. El mesodermo de la placa lateral forma los huesos, cartílagos y tendones. Por eso, nuevamente digo, que la mujer que está embarazada en gestación no puede ingerir ningún medicamento, al menos que esté indicado por su médico. Entonces vemos que el mesodermo somático, los músculos, nervios y vasos. La masa inicial del mesodermo es planopleural, se encarga de formar los elementos más proximales del miembro y la cintura escapular. Ya se va formando esa cinturita escapular que va a darle origen al miembro superior. Vemos ahí el ectodermo, vemos el ectodermo, el sistema nervioso, la piel, el mesodermo, músculos, esqueleto, riñón, aparato reproductor, y el endodermo, glándulas, pulmones, sistema y hígado. Vemos cómo la criatura se va formando. El miembro superior está formado por 4 segmentos principales: el hombro, el brazo, antebrazo y la mano. Los huesos del miembro superior. La cintura escapular y los huesos que poseen la parte libre del miembro superior están conformados por un esqueleto apendicular superior, tal como lo vemos en la imagen. Este se articula con el esqueleto axial a través de la articulación esternoclavicular, que le da gran movilidad. Tiene funciones de sostén, estabilización y movimiento de las clavículas y escápulas de la cintura escapular, que se ejecutan en los músculos acioapendiculares, insertándose en estructuras fijas como las costillas, esternón y las vértebras del esqueleto axial. Entonces, como vemos aquí en la imagen, la clavícula se enlaza en el miembro superior al tronco. Ven cómo se asocia a la clavícula y constituye una doble curvatura en plano horizontal. La mitad es medial y es convexa anteriormente a la extremidad esternal, que tiene mayor tamaño y forma triangular. Se articula con el manubrio del esternón en la articulación esternoclavicular. La mitad lateral es cóncava anterior y su extremidad acromial, de forma plana. Se articula con el acromión en la escápula, en las articulaciones acromioclaviculares. Vemos aquí las escápulas, tenemos la izquierda, ambas izquierda, una anterior y otra posterior. Es un hueso, como vemos, triangular, plano, está en la cara posterolateral del tórax y reposa sobre las costillas segunda hasta la 7ª. La espina de la escápula es una proyección ósea gruesa que se lleva de forma simétrica a la cara posterior de la escápula convexa en una fosa supraespinosa pequeña y una fosa infraespinosa que es mayor. Entonces la vemos. Vemos ahí. El húmero. Tal como lo dice la tarjeta iliar, el húmero es un hueso largo, véanlo, largo,
que presenta para su estudio un cuerpo o diáfisis y dos extremidades o epífisis superior e inferior. El húmero se articula con la escápula y la articulación del hombro y el radio, y la ulna en la articulación del codo. Está formado por una cabeza, cuellos quirúrgicos y anatómicos y los tubérculos mayor y menor. Por otra parte, la cabeza del húmero se forma esférica, se articula con la cavidad glenoidea de la escápula. Vamos a ver los huesos del antebrazo, como se ven aquí en la imagen. La ulna, vamos a comenzar con la ulna, que también se le conoce como cúbito. Veamos aquí. Este hueso estabiliza el antebrazo y es el más largo y medial. Por eso cuando tenemos algún tipo de caída tenemos que tener mucho cuidado de no fracturarnos porque sí duele mucho. El cuerpo de la ulna es prismático, tiene 3 caras y 3 bordes. La cara anterior, en sus 3/4 superiores, se encuentra en un surco donde se inserta el músculo flexor digitrón común y profundo de los dedos. En la parte cuarto inferior es redonda y un poco convexa. Se inserta al extremo medial del músculo pronador cuadrado. En la mitad superior está el foramen nutricio del hueso que va hacia el codo. Vemos aquí el radio. Es el hueso más corto y lateral que conforman el antebrazo. El extremo proximal consta de una cabeza corta, un cuello y una tuberosidad que se direcciona medialmente. En sentido proximal se encuentra la cara superior de la cabeza del radio. Es cóncava, lo que permite se articule con cóndilo del húmero durante la flexión y extensión de la articulación del codo. Eso permite que podamos extender el codo, moverlo hacia donde nosotros queramos. La cabeza se articula periféricamente con la incisura radial de la ulna. Se encuentra cubierta por cartílago articular. Vamos a ver los huesos de la mano. El carpo o la muñeca, como la conocemos, tiene 8 huesos carpianos organizados en 2 filas de 4, una proximal y una distal. Recuerden que lo proximal es lo que está más cerca y lo distal es lo que está más lejos. Estos huesos permiten flexibilidad al carpo. Es convexo de lado a lado en su cara posterior y cóncavo en la anterior. Recuerden, posterior en la parte de atrás y anterior del frente. Las 2 filas de huesos carpianos se resbalan una sobre otra, permite aumentar la amplitud de movimientos de la articulación radiocarpiana. También cada hueso se desliza sobre los que son cercanos. A continuación, se explica a continuación de lateral a medial. Recordemos, de lado al medio, los 4 huesos de la fila proximal del carpo, de la fila que está más cerca al carpo. Escafoides. Esta tiene como una forma de barca. Se articula proximal con el radio y posee un prominente tubérculo de escafoides. Es el más grande de la fila proximal de huesos carpianos. Semilunar, que tiene, la palabra lo dice, una forma de luna, de media luna. Se ubican entre el escafoides y el piramidal. Se articula proximal con el radio y es más ancho en su cara anterior que en la posterior. Piramidal tiene forma de pirámide, se localiza en la cara medial del carpo. Se articula proximal con el disco articular de la articulación radioulnar distal. Y el pisiforme es pequeño, se asemeja a un guisante. Se encuentra en la cara palmar del piramidal. Ahora vamos. El trapecio, que posee 4 lados, se localizan en la parte lateral del carpo. Se articula con los 2 metacarpianos, escafoides y el trapezoide. El trapezoide tiene forma de cuña y muy parecido a un trapecio. Se articula con el segundo metacarpiano, trapecio y el hueso grande y el escafoides. El capitado o grande tiene forma de cabeza y un extremo es redondo. Es el hueso más grande del carpo. Se articula con el tercer metacarpiano en la parte distal
y con el trapezoide, escafoides, semiulnar y el ganchoso. El ganchoso se sitúa en la parte medial de la mano, o sea, en la parte media que está en la mano, tiene forma de cuña, se articula con el cuarto y quinto metacarpiano y el hueso es grande y es piramidal. Vemos aquí el metacarpo. Dice que le da forma de esqueleto a la palma de la mano entre el carpo y las falanges. Vemos aquí las falanges. ¿Están? Se conforma por 5 huesos metacarpianos y cada uno consta de una base, cuerpo y una cabeza. Las bases de los metacarpianos proximales, que están más cerca, articulan con los huesos del carpo y las cabezas de los metacarpianos distales, lo forman y se conforman con las falanges proximales formando los nudillos, los famosos nudillos. Acá. El primer metacarpiano pulgar es el más grueso y corto. El tercer metacarpiano se distingue por poseer un proceso de estiloides que se ubica en la cara lateral de su base. Ahora vamos a ver las articulaciones del miembro superior. Vemos aquí una imagen de la cintura escapular. Vemos la clavícula. Vemos la articulación del hombro, la escápula. Vemos aquí el proceso coracoide del omóplato. Vemos aquí la articulación entre la clavícula y la escápula. Aquí vemos otro proceso acromial del omóplato. Ligamentos, tendón, vemos tendón del músculo subescapular y largo del músculo bíceps. Vemos aquí la articulación glenohumeral del hombro. Entonces, es la escápula que forma un receptáculo muy plano para la relativamente gran cabeza del húmero. En esta articulación esferoidea, el rodete glenoideo aumenta solo un poco, aunque de forma significativa desde el punto de vista de la estabilidad, la profundidad de la fosa. Entonces, vemos aquí el húmero, vemos aquí la bolsa sinovial, el acromión, la articulación acromioclavicular, la apófisis coracoide y la clavícula. Ahora vemos el codo. Recordemos que la articulación del codo pues, nos permite hacer varios movimientos, ¿verdad? Sin embargo, cuando nos golpeamos el codo nos duele muchísimo. Hay que tener mucho cuidado para que no nos pase pues, esa parte. Parece simple debido a que la función principal es la de un gínglimo. La verdad es que es una estructura sorprendentemente compleja de 3 elementos, en la cual participa un hueso proximalmente y 2 distalmente. Uno de ellos rota. Uno de esos huesos rota, eso es lo que nos permite hacer esa rotación, moverlo. El movimiento de bisagra, abrir y cerrar. La capacidad de transmitir fuerzas y el alto grado de estabilidad de la articulación son primordialmente el resultado de la configuración de superficies articulares de articulación húmero-ulnar. O sea, lo que se establece entre la incisura troclear de la ulna y la tróclea del húmero. Veamos aquí, articulación húmero-radial, la articulación húmero-cubital y radiocubital. Articulaciones radioulnares. Es una acción combinada de articulaciones sinoviales, radioulnares, proximal y distal junto con la membrana interósea permite la pronación y la supinación del antebrazo. El ligamento anular de la articulación proximal, el disco articular de la articulación distal y la membrana interósea no solo mantienen los 2 huesos juntos a la vez que permiten los movimientos necesarios entre ellos, sino que también a la membrana
transmiten fuerzas recibidas por la mano desde el radio hasta la ulna para que éstas se dirijan en última instancia hacia el húmero y la cintura escapular. Las articulaciones radiocarpianas, esos movimientos del carpo desplazan toda la mano y contribuyen de forma dinámica a sus maniobras y permite que tengamos los movimientos o la estabilidad de la mano en una posición determinada para maximizar la eficacia de esta y de los dedos en la manipulación y la sujeción de objetos. Por ejemplo, cuando vamos a sujetar una bolsa, cuando vamos a sostener algo entre las manos. Los numerosos huesos que integran el carpo le otorgan su complejidad y flexibilidad. Genera movimientos de extensión y flexión, abducción y circunducción. La mayor parte de los movimientos globales del carpo tienen lugar en la articulación radiocarpiana, que se establece entre el radio y el disco articular de esa articulación radioulnar distal, por un lado, y la hilera proximal de huesos carpianos, principalmente escafoides y semiulnar, por otro lado. Entonces, vemos que los movimientos concomitantes en las articulaciones intercarpianas, especialmente la mediocarpiana. Vemos aquí la articulación radiocarpiana. Articulaciones de la mano, carpometacarpianas de los 4 dedos mediales que comparten una cavidad articular común, tienen una limitada libertad de movimientos de los dedos 2 y 3, pero contribuyen a la estabilidad de la palma con base sobre y contra la que actúan los dedos. Los movimientos tienen lugar en las articulaciones carpometacarpianas de los 3 y 4. En general, cuando se agarra algo o con fuerza o la palma adopta forma de copa, como sucede durante la oposición. Muchísimas gracias. Recuerden que ese es un material que se les hace con mucho cariño para que ustedes puedan tener una amplia visión del miembro superior. Recuerden que hay otros materiales que pueden también indagar. Esperemos que sea de beneficio para su formación académica. Les comparto las referencias por si desean investigar más a profundidad. Muchas gracias.